Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a poder colaborarte con una información muy importante. Amamos trabajo social, amamos la profesión y esta petición fue porque un amigo de la Ciudad de México nos mandó unas diapositivas para poder explicar un tema que a muchos nos convierte en un caos, nos permite tener confusiones. Sin embargo, aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. Vamos a hablar en muchas ocasiones de lo que es comunidad, lo que es desarrollo, lo que es un aspecto comunitario, lo que son las acciones comunitarias y cómo de alguna forma podemos comprenderla en la profesión de trabajo social. Muy importante indicar que el desarrollo comunitario plantea una lógica de acción social, de la cual se desprenden proyectos que buscan garantizar primero la subsistencia y a su vez el desarrollo de la comunidad. No se centra exclusivamente en lo económico, sino que abarca la posibilidad de buscar garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas. Es que cuando entendemos como un desarrollo de una comunidad, pensamos que es únicamente entregarle recursos económicos y que las cosas vayan saliendo bien, y no es así. Tenemos aquí en este contexto lo que son el contraste conceptual que tiene su máximo exponente con Antonies y la distinción que realiza entre dos aspectos. Primero, el aspecto que se basa en la persona concebida como una totalidad, donde se promueve una fusión de pensamiento y sentimiento. Es decir, aquí tiene que ver mucho con los juegos de atracción y de compromiso que se tiene para poder buscar solucionar un problema. En este sentido también se habla de la pertenencia, de la abolición, es decir, de cómo yo puedo empoderarme de alguna situación y poder actuar de forma coherente. Esto también tiene que ver mucho con el aspecto de la comunidad, de donde se vaya a ejercer la profesión, a trabajar con el contexto social. Hablamos de que la Geminochat o la comunidad, como también por ahí le llaman, esto tiene que ver con cómo se organizan las personas, cómo se asocian, ¿sí? con qué fin, con qué objetivo. ¿Para qué? Para buscar un compromiso común, para buscar un trabajo o una acción común. Entonces aquí es algo muy importante, porque la comunidad de una forma que hace, se organiza, se asocia con qué, con un espíritu de mentalidad basada en el trabajo común, donde existen vocaciones y creencias comunes. Es decir, no vamos a decir que en una comunidad, por ejemplo religiosa, se va a venir un ateo y se va a venir ahí a ser parte de la comunidad, porque él no tiene ese fin, no tiene esa vocación. Entonces la comunidad lo que hace es agrupa, ¿sí?, a ciertos núcleos que tienen el mismo sentido, el mismo fin para ejercer una acción. Pero esta acción, ¿quién la ejerce? La sociedad o la Gesellschaft, como se le conoce también por allá, es decir, la sociedad que tiene una base racional. Es decir, que esta sociedad tiene la forma de analizar situaciones para ponerla en un contexto de desarrollo, de enfoques, de perspectiva, ¿sí?, que deben llevar a cabo ciertas libertades para constituirse ¿en dónde? En la comunidad. Entonces el desarrollo de esta comunidad, ¿sí?, tiene que ver mucho con ese aspecto que la misma sociedad dé a la comunidad. Entonces decimos, ay, no es que una comunidad en un lugar X, Y, Z tiene un enfoque diferente, porque esta comunidad es difícil, es compleja. No, la comunidad no es difícil, la comunidad no es compleja. Lo complejo es quién, la sociedad que integran a esa comunidad y que de cierto modo tienen una forma de construcción de derechos, de perspectiva, de libertades. Entonces esto es lo que constituye a la comunidad en base a qué, a la sociedad. Luego tenemos aquí algo que nos enfoca mucho con algo que los trabajadores sociales le llamamos como el empoderamiento. ¿Cómo es el enfoque social? ¿Por qué el enfoque social? Porque una comunidad tiene ese enfoque social, tiene esa visión social, tiene esa relación social. Porque decimos que una comunidad es el conjunto de individuos
que tienen como mínimo un rasgo común. Es decir, que pueden ser en el territorio o en el rasgo cultural o un comportamiento que puedan ser común y que conformen esa comunidad. Repito el ejemplo, una comunidad de religiosos no puede pues tener en sus filas a un ateo que no crea, que no tenga su mismo sentido, su misma creencia, su mismo fin. Más bien pues esa persona ya no forma parte de ese conglomerado, de esa comunidad, porque sus pensamientos, sus acciones son diferentes. Luego tenemos aquí que la comunidad es definida como ¿qué? Como el campo donde se producen los principales procesos sociales necesarios para la supervivencia. Es decir, que aquí la comunidad tiene que ser como esa ruta, ¿sí? Para tener el concepto firme, el objetivo puesto para que esto no se desintegre, más bien se fortalezca con las acciones de cada uno de sus miembros. Algo muy importante que hay que tener en cuenta que en el enfoque social tiene que ver mucho con la psicología también, obviamente que sí. Y decimos que la psicología comunitaria, porque hablemos de comunidad, enfoque social, que es psicología básicamente en la comunidad, es como el individuo percibe a la comunidad como algo colectivo, como algo que se pueda mantener en toda relación social de una persona, es decir, cómo esa persona puede interactuar dentro de ese entorno, cómo puede definir ciertos aspectos, cómo puede visualizar ciertas problemáticas y cómo puede la misma comunidad empoderarse de esa problemática para alcanzar un objetivo que es la eliminación, la reducción, es la erradicación de esa problemática y poder tomar aspectos relevantes. Así es cuando hablamos del enfoque psicosocial. Y si hablamos de un enfoque desde el trabajo social, es que aquí ya viene algo más importante. Cómo el trabajador social se incluye hacia esa comunidad, donde detecta los problemas, donde ve las dificultades y aporta a solución. Recuerden, el trabajador social no te soluciona el problema. Es más bien, es como una herramienta que te permite a ti solucionarlo, pero tú eres el actor, gestor de tu propio cambio, de tu propio comportamiento social. Recordemos que la comunidad es el elemento esencial y básico con el cual se desarrolla y operativiza el trabajo social comunitario. Es que para allá vamos, precisamente porque este enfoque tiene en cuenta dos dimensiones complementarias del concepto de comunidad. Primero, la dimensión teórica, es decir, cómo se analiza, cómo se reflexiona dentro de ese contexto comunitario, con las visiones, con las multidisciplinarias. Es decir, aquí hay de todos los enfoques: sociológico, psicológico, social, médico, también puede ser antropológico, en fin. Estas aportaciones teóricas llevan al cabo a cierto rasgo de la comunidad, están involucradas directamente con la comunidad, porque son enfoques que son perspectivas disciplinarias o multidisciplinarias que aportan a la solución de problemas comunitarios. Pero, y muy en cuenta, esta dimensión también es la operativa. ¿Por qué? Porque esta sí se centra en una concepción de la comunidad, es decir, que se basa en aquellos elementos esenciales para la intervención y con la elaboración y participación de la comunidad. Es decir, si yo tengo en el enfoque teórico todas estas ramas: antropología, psicología social, la sociología, la psicología, en fin, todas estas ramas, estos elementos que van involucradas en la comunidad, ya en el enfoque operativo veo cómo estas acciones van a intervenir hacia esa solución. Es la parte operativa, la puesta en marcha de estos elementos importantes sociales. Pero esto no podía ser a simple acción. Para esto requiere que estas se centren en una estructura con unas características del concepto de comunidad. Y esto es la ocupación de un área geográfica específica. Es decir, una comunidad tiene que tener un principio, un fin, de donde todos sus habitantes tengan unas relaciones sociales
habituales, es decir, mi vecino, mi compadre, mi amigo, que estamos dentro de este territorio, tenemos ese vínculo social, ese vínculo afectivo, que es una comunidad. También habla de la presencia de algunas formas de organización, es decir, si decimos que en esta comunidad territorial existe por acá la comuna que tiene relación a ciertos aspectos religiosos, económicos, culturales, o sea, todas estas formas de organizaciones también son comunitarias porque tienen ese aspecto, esa esencialidad. Obviamente que tienen que tener una identidad y un sentimiento de pertenencia a la persona o en las personas también, porque una comunidad tiene una identidad. Como lo digo, si yo me identifico como una persona que no creo en Dios, pues no estoy parte de la comunidad que sí cree. Ellos tienen su pensamiento, sus ideologías, y es respetable, un ejemplo, pero yo sí creo. Entonces, ¿yo qué digo? Entonces yo soy parte de esa comunidad porque yo creo en Dios. También se habla de un carácter histórico y dinámico, es decir, de cómo nosotros tenemos un principio enfocado en derecho, es decir, cómo el principio permite a nosotros involucrarnos directamente con esa comunidad bajo nuestros principios dinámicos, ¿sí? Y cómo constituir un nivel de integración, cómo, o sea, es que existen ciertas normas para ser parte de la comunidad. Aquí no es que yo porque tengo una ideología, ya soy y punto, no. Tengo que cumplir con ciertas normas para poder tener en firme esta comunidad y poderla desarrollar en el contexto relacional. Y la existencia de una cultura compartida también, porque podemos decir que dentro de la comunidad tenemos un fin, pero alguien de aquí cree en algo más y es respetable. Se le puede respetar, pero siempre y cuando no pierde sus principios de identidad. Hablamos también un poco de estos aportes teóricos con el enfoque desde el trabajo social, porque hablamos de que hay muchos autores que han puesto, ¿sí?, su literatura científica a interpretar estas acciones desde el trabajo social. Y es como lo dice Malagón, él se sitúa en que es una complementariedad de un enfoque teórico y operativo, porque como lo digo, tienen identidad, tienen interacciones. También propone una reflexión científica de los trabajadores sociales del marco teórico de un paradigma acerca de la comunidad, desde el cual se configuran la intervención social en la misma. Es decir, si yo como trabajador social conozco teorías comunitarias y yo creo que estas pueden ser útiles a la sociedad, pues las implemento, las desarrollo, las ejecuto para que esto puedan servir hacia la comunidad que estoy interviniendo. Pero Macchioni también dice de que todo lo que se refiere a la comunidad en el sentido sociológico y antropológico es importante para conocer mejor la comunidad. Es decir, que tiene relación con lo de Malagón, porque si yo conozco todo lo que es científicamente importante, lo pongo en marcha. Trabajo con la comunidad de forma actualizada, es decir, como el conjunto de personas que habitan en el mismo territorio con ciertos lazos e intereses en común. Pero Cristina de Robertis en el 94 dijo también que este concepto de comunidad ha sido utilizado con dos significados. Un espacio delimitado en donde existe una organización de vida. En este caso hablamos de los barrios, las aldeas, los recintos, los caseríos y la calidad de las relaciones. Es decir, cómo esas personas conviven en grupos, cómo se fundamentan, cómo se apoyan mutuamente. Pero también Ander Age dice que la comunidad es una unidad social en donde cuyos miembros participan de algún rasgo, de algún tipo de interés, elemento o función común, es decir, todo es común. ¿Para qué? Para tener la conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica, en la cual la pluralidad, es decir, las formas de vida o las distintas acciones de cada persona puedan aportar más, poner interesantemente entre sí todo el contexto que tienen cada una de estas personas, es decir, cómo cada uno aporta y fortalece a la comunidad. Sin embargo, Kinzman
Por ahí dice que la comunidad es un sistema de relaciones sociales en un espacio geográfico en el que transcurre la vida o parte de la vida de un enfoque de personas y en el que se producen interacciones. Una comunidad que no interactúa no es comunidad, no tienen un fin, porque están unidos y no tienen una lucha común, una ideología constante. Y hay muchas más aportaciones teóricas que le podía indicar, pero se nos va a hacer muy largo el video. Recuerden que todas estas definiciones hacen referencia a elementos operativos, cómo se accionan dentro de la comunidad los distintos miembros o trabajadores que enfoques desde una perspectiva social y cómo deben concretarse cada comunidad. Especifica en dónde se va a realizar la acción social comunitaria, el estudio de la comunidad, que es la participación de la misma. Una comunidad que no participa es una comunidad fría. Y cuando decimos una comunidad fría, es decir, una comunidad que no tiene una orientación adecuada y que puede ser un síntoma de eliminación. Pero hay algo muy importante que son los elementos que forman esta estructura de una comunidad, como el territorio, como los recursos, también la población y la demanda. Si hablamos un poco de que los elementos estructurales de una comunidad, en este caso, puedan tomarse como el espacio-tiempo, ¿sí?, que es algo esencial para la intervención social con las personas que están dentro de esa parte comunitaria, es decir, las familias con los grupos que estén dentro de la comunidad, a las cuales se tengan que intervenir, relacionar con todos los instrumentos, con todos los recursos de los trabajadores sociales para poder intervenir. Entonces decimos que los elementos serían territorio, población, demanda y recursos. Sin embargo, al hablar de estos componentes, planteamos un concepto de comunidad. Hay que tener muy importante esto, porque es que la comunidad no son definiciones ambiguas, más bien son definiciones que van relacionadas a ciertos aspectos que van ligadas a una acción social. Entonces, la comunidad, primero, que considera la existencia de un idealismo comunitario en trabajo social que se manifiesta en ¿qué? En la implantación tecnográfica y relacionista de programas de bienestar social, debido a la falta de verificación científica de la acción social comunitaria y la ausencia de una evaluación rigurosa de los resultados de dichos programas. Es decir, si yo voy a una comunidad a intervenir, aplico, sí, una acción comunitaria, una intervención comunitaria, pero no me voy a olvidar de algo muy importante: evaluar esos resultados, si es que fueron o no positivos a esa comunidad. Si veo que en la evaluación no cumple las expectativas o el fin, pues debo iniciar una siguiente intervención para poder alcanzar el objetivo adecuado, el objetivo deseado. Pero por otra parte, lo comunitario está en crisis justamente por la concepción actual de la sociedad, es decir, como el predominio de las ideas de la modernidad, de la racionalidad y del progreso que constituye el centro de preocupación del ser humano puede afectar a el valor esencial de la comunidad, del aspecto comunitario. Entonces hay que tener en cuenta todo esto que nos puede servir para la vida profesional. Hablemos de que los conceptos alternativos que pueden resultar en una buena aplicación de la comunidad, de una intervención social, son la red social, los colectivos, los grupos, el barrio. O sea, tomar en cuenta todos estos conceptos alternativos, porque si decimos que la red social, no nos estamos refiriendo al Facebook, al Twitter, al WhatsApp. No, señor. La red, en este caso, es el sentir de las relaciones con otras personas dentro de esa comunidad. Cómo se apoyan mutuamente, cómo se benefician unos a otros para poder alcanzar cierto bienestar social en estas personas. Entonces, hablamos que una red puede ser un recurso, un instrumento de apoyo, de interacción,
de ofrecer nuevas oportunidades y habilidades que aumentan la competencia y autonomía de los individuos y como consecuencia de la propia comunidad. No solamente hablemos de la red social, pongámosles internet y se acabó. No, a tener eso en cuenta. Pero ¿qué tienen en relación en la red social con los grupos? Bueno, en la red social se actúa de forma más individual como consecuencia. Ustedes no sé en qué países han visto que, por ejemplo, cuando hay una situación, por ejemplo, de falta económica, de alguna situación inesperada en alguna familia, de alguna afectación, un flagelo que ocurra en una vivienda, siempre los que están cercanos a esa vivienda hacen como una especie de colecta para poder beneficiar a esta familia perjudicada. Esa es una red de apoyo, es una red social que permite la actuación inmediata, ¿sí?, de estas personas de forma individualizada para poder solucionar esa problemática. Pero los grupos, aquí viene la diferencia que entre los grupos es más que nada porque de alguna forma estos plantean que se constituyen ciertos focos sociales comunitarios en un territorio. Estos focos sociales comunitarios lo que hacen es trabajan de forma interactiva, de forma individualizada y de forma colectiva. Entonces los grupos son más fortalecidos en este aspecto porque de cierto modo dan roles, dan responsabilidades sociales y tienen para la comunidad un valor fundamental, que es constituirse un vínculo relacionado, es decir, un vínculo que tenga relaciones entre ellos. Pero si hablamos de los colectivos, aquí en trabajo social el término colectivo se ha empleado para designar las necesidades o problemas que atañen o afectan a más de una persona. Y se habla entonces de necesidad colectiva y de problemas colectivos, es decir, las dificultades que tenemos en común, cómo nos afectan a todos por igual. Por ejemplo, una situación de falta de líquido vital, ¿afecta a una persona o afecta a un colectivo social? Afecta a todos. La falta de energía eléctrica, ¿afecta a una persona? Bueno, si yo tengo la facilidad de tener una planta, pues estoy un poco libre. Pero la mayor parte de los colectivos de esa zona tienen afectación. Aquí hablamos también de el barrio, que es una unidad de relaciones colectivas del individuo, es decir, es la parte física en donde interactúan bajo una relación de fuerza y de redes de relaciones, es decir, una relación de redes de relaciones, porque permite que ese sector sea como un foco de acción, de interacción, de funciones que permitan a todos por distintamente representar una parte comunitaria focalizada. Aquí hay que tener en cuenta que la influencia del barrio en el individuo lo convierte en una unidad de análisis importantes y necesaria para el trabajo social. Es decir, cuando usted va a hacer una investigación, usted se va a un barrio, obviamente, ¿verdad?, a un sector, pero no va a ser a un barrio X, Y, Z. Usted va a un barrio que tenga esa necesidad de análisis, de importancia. ¿Y quiénes le dan esa importancia al barrio? Por supuesto, los individuos, la comunidad misma, sí, que forman ese sector, que forman ese barrio, nos convierten en una unidad de análisis que nos pueden tomar de allí información relevante e importante para la investigación. Entonces, a tener en cuenta eso, es muy importante que usted no se olvide de todo aquello. También hablamos de que el concepto, hay una parte muy importante de que si yo tengo una comunidad, dentro de esa comunidad existen otras necesidades que pueden ser, en este caso, las carencias de ciertas situaciones, de ciertos recursos, de ciertos implementos sociales, económicos, en sí, que pueden afectar la tranquilidad, la armonía de la comunidad. Entonces decimos que el concepto de necesidad puede ser que se define de manera
como la carencia de algo, es decir, como la que afectación, la falta de algo. Entonces eso es una necesidad, pero es una necesidad, pueden ser individual o pueden ser una necesidad colectiva. Esto vamos a dejarlo aquí para un siguiente video porque se nos va a hacer muy largo, pero agradecemos aquí a Rodrigo, Rodrigo Menéndez de la Ciudad de México, que nos mandó estas diapositivas para poder explicar un poco sobre los aspectos importantes de la comunidad. Recuerden suscribirse al canal para mayor información y poderles, en este caso, aportar con una segunda parte de este buen tema. Que pasen todos un bonito inicio y fin de semana.